Pues bienvenidos a todos aquellos que venís por primera vez. Como decía el pastor, me llamo Paola, soy parte de la iglesia. Esperamos que ustedes también sean parte de ella. Es un gusto estar aquí. Y hoy quiero hablarles de alguien muy especial que me ha enseñado a orar. Alguien con quien he aprendido a expresarme. Cuando estaba empezando en los caminos del Señor, me dijeron, vete a Salmos. No puedes orar, no sabes cómo orar, o un día difícil en el que tus oraciones no salen, lee Salmos en alto. Y allí poco a poco fui viendo que hay poema, hay fragancia a la hora de adorar a Dios. Les estoy hablando de David, el rey David, el pastorcito David. Ese hombre que se caracteriza por sus palabras, por su expresión hacia Dios. Cuando nosotros vamos al libro de Salmos, encontramos toda clase de poemas, desde uno tan desgarrador como uno de exaltar a Cristo, uno de pedir clemencia como uno de adorarlo, de simplemente conversar con Él y expresar lo que hay en su corazón. Y me gusta mucho porque es un ejemplo a seguir. Y me gustaría que ustedes me acompañen también hoy a Salmos. ¿Qué les parece? Si ubicamos Salmo 51 y cuando lo tengan me dicen amén. Qué rápido. Amén. Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado, porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. He aquí, en maldad he sido conformado y en pecado me concibió mi madre. He aquí, tú amas la verdad en lo íntimo y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Purifícame con hisopo y seré limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve. Hazme oír gozo y alegría y se recrearán los huesos que has abatido. Esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis maldades. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches de delante de ti, no quites de mí tu Santo Espíritu. Vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. Entonces enseñaré a los transgresores tus caminos y los pecadores se convertirán a ti. Líbrame de homicidios, oh Dios, Dios de mi salvación. Cantará mi lengua tu justicia. Amén. ¿Qué les parece? Tenía concordancia con lo que decía, ¿verdad? Es una expresión de lo que hay en el corazón de este hombre. Y es lo que el Señor en estos días me estaba hablando. Cuando recibí la palabra de Dios me alegré mucho porque es un libro que a mí me ayuda mucho en los momentos en que mis oraciones no fluyen. Porque yo puedo empezar a leer el Salmos y de repente yo puedo continuar. Porque inmediatamente mi espíritu se conecta con el Señor y entonces puede fluir mi oración, puede fluir mi alabanza. Muchas veces estamos en esas condiciones. Así que si no sabías este pequeño secreto, o por lo menos que a mí sí me sirve, allí te lo dejo para que tú puedas ponerlo en práctica. Y ya nos contarás. Amén. Bien, hoy les voy a hablar sobre un corazón limpio. Y todos conocemos la historia, o por lo menos nosotros conocemos la historia de este pastor David. Este joven no estaba entre los más llamativos para una victoria, para todo lo que Dios hizo con él. Pero el Señor lo sacó de detrás de ser un pastorcillo y lo puso delante. Todos, no sé si recordáis David y Goliat, la historia, ¿verdad? Nuestros niños siempre se la contamos. El rey David, el cantor de Israel. Bien, pues para que él llegara a ser el cantor de Israel pasó muchas cosas.
Y lo más hermoso es que Dios dice que David es conforme a su corazón. Y llama la atención que el Señor diga que David es conforme a su corazón porque él hizo algo atroz, algo que diariamente no lo podríamos ver. Estos versículos que yo he leído empiezan porque él cometió pecado delante de Dios. Él se quedó en su palacio cuando los hombres tenían que ir a la guerra. Decidió quedarse. Y en el momento que él decidió quedarse, vio a una joven mujer, a una hermosa mujer, dice la palabra, y la tomó para sí. Pero había algo allí que viene más grande, y es que esta mujer era casada, tenía su esposo. Para no serles muy larga la historia, solo se los estoy recordando, su esposo era del ejército. Ella queda embarazada y él intenta ocultarlo, ¿no? Para ocultar ese pecado, hace muchas cosas, pero este fiel hombre, porque el esposo de ella era fiel, Urías, decidió mantenerse firme, fiel al ejército, sabía dónde tenía que estar, así que como David no pudo ocultar su pecado de esta manera, lo que hizo fue mandarlo a matar. La historia nos habla de todo esto, pero lo más interesante, y es lo que yo veía, es que una cosa tras otra sucedían en su vida. Él hacía cosas que en nuestro pensamiento o en mi pensamiento no caben de un hijo de Dios. Porque todos conocemos los mandamientos. Todos sabemos que tomar una mujer ajena, eso es adulterio, es pecado contra Dios. Dios lo ha dejado en sus mandamientos, que matar está prohibido por Dios, que está en sus mandamientos. O sea que el corazón de David no estaba limpio. El corazón de David estaba sucio. Pero ¿por qué la Biblia nos habla? ¿O por qué Dios dice que Él es conforme a su corazón? Bien, yo les quiero hablar hoy, como les dije antes, cómo tener un corazón limpio. Vamos a hablar de cómo podemos nosotros tener un corazón limpio. Y miren, si nos ponemos, yo es que entre más profundizaba en el texto, decía, es que me puedo quedar toda la tarde hablando de cómo podemos tener el corazón limpio. Y cómo Dios, cómo Él habla con Dios, cómo sabe lo que tiene que hacer porque era un hombre de Dios. Lo primero que tenemos que recordar es que Él es un hombre de Dios, conocía a Dios, tenía conversaciones con Dios, Dios lo respaldaba, porque si Él estaba en el trono era porque Dios lo había permitido. Él gobernaba porque Dios lo había puesto por rey. Él tenía un pueblo que dirigía. Entonces, lo primero que quiero enfatizar antes de empezar es que era un hombre de Dios. Y aquí hay hombres y mujeres de Dios. Pero que por A o B motivos que a cada uno nos corresponde, tenemos el corazón no tan limpio. Podemos tener el corazón no tan limpio. Y hoy el Señor nos quiere hablar sobre 3 maneras de limpiar el corazón. Como les dije, me quedé con 3 maneras de limpiar el corazón. Así que yo quiero que me acompañes a la primera manera de limpiar el corazón. Y la primera es reconocer nuestras rebeliones y nuestros pecados. En el número 3 dice, porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos. Para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. ¿Qué está pasando aquí? Como les decía, él era un hombre de Dios, así que la parte de la historia que no les he contado, para aquellos que no la conocen, es que cuando él hizo todo esto, él no lo dio por pecado. Él no atendió a que eso era pecado. Pero el Señor mandó a un profeta a confrontar a David. Y es interesante, yo entre más lo leía decía, wow, no sé si es dureza de corazón, ceguera absoluta, rebelión total. La cuestión es que
cuando el profeta lo confronta y le cuenta la historia de que había un hombre con muchas ovejas, pero decidió tomar la oveja que no era de él y matarla para darle a su amigo, ¿qué piensas? Y él dice, ese hombre debe morir. Y él estaba indignado. ¿No les ha pasado a ustedes que alguien comete una agresión contra otra persona y nosotros nos indignamos? Pero si mirásemos hacia nosotros, nos indignaríamos por lo que nosotros hacemos. Es interesante cómo él no se dio cuenta que había atentado, que había matado, que había adulterado, que había tomado lo que no era suyo, porque él no había tomado lo que no era suyo. Y el Señor le manda a decir, y si eso te era poco, de todo lo que te he dado, aún te podía dar más. ¿Por qué hiciste en tomar lo que no era tuyo? Y en ese momento él viene y se da cuenta de todo lo que había hecho. Según los comentaristas, que aproximadamente un año en esos pecados, porque no era uno, en esos pecados. ¡Wow! ¿Verdad? No sé, si yo mato a alguien, no sé. Si yo le robo al marido a otra mujer, no sé. Algo tendría que haber en mí porque la palabra todos los días me estaría confrontando. ¿Verdad? Pero no nos vayamos a muertes y adulterios. Vámonos a algo sencillo. Vámonos a, la palabra dice, que el que no hace lo bueno, el que sabiendo hacer lo bueno no lo hace, se le cuenta como pecado. ¿Qué te parece el no orar? Tan sencillo como no orar. ¿Te parece pecado? El no buscar a Dios, porque dice que sabiendo hacer lo bueno, algo tan sencillo. ¿Les parece a ustedes una rebelión? Al Señor sí le parece, porque Él está todos los días anhelando escuchar nuestra voz. La palabra dice que Él nos ama celosamente y Él está todo el tiempo deseando escuchar tu voz. Aquí los esposos, las esposas, los enamorados. Ay, donde no me llame, ay, donde no me escriba un WhatsApp hoy día. Ayer salió mi hijo un ratillo y ese ratillo estaba yo. Cobertura, fuego, ángeles. Señor, ten misericordia. Por todos los lados. Y eran y 28 y yo no escuchaba el ascensor. A las y 29 escuché el ascensor, no le va a dar tiempo a entrar. Y es que donde no entre a la hora que es que... Porque es mi niño, porque yo sé el peligro que hay y yo estoy cuidando. Es mi niño y necesito escucharlo y saber que llega, que está a salvo, que está protegido. Si yo que soy una mujer, que dice el Señor que nosotros siendo hombres, siendo malos, sabemos dar cosas buenas a nuestros hijos, ¿cuánto nuestro Padre que está en los cielos? Si yo me desespero por cuidarle, por decir, Dios, ten misericordia, tus ángeles, tus arcángeles, Señor, espadas, fuego, espinas, Señor, lo que tú quieras, aparta, Señor. Si yo lo hago, yo no me imagino a mi papá. No me imagino a mi papá arriba. Paola, cuidado, ay, no, gira para la derecha. Ese pensamiento que me lo dijo esta semana. Me fui de aquí de la iglesia, salí. Iba encantada para mi casa, pero vino un pensamiento buenísimo a mi mente. Vea, hermano, se los digo que era bueno. Y yo empecé a montar mi castillo. Qué bonito, Señor, y si pasa esto, y si pasa aquello. A la mañana siguiente del lunes, yo abriendo mis ojos, eso sí, me dormí con el pensamiento. Me trae el pensamiento y me dice, cazadnos las zorras pequeñas. Cazadnos las zorras, porque mi viña está en flor. ¿Qué ha pasado, Señor? Tal vez no sé si muchos lo entiendan, pero cuando se habla de este versículo, habla de las cosas pequeñas que pueden destruir nuestro corazón, nuestra alma, pensamientos, acciones, cosas que parecen insignificantes, pero que a la vez pueden destruirnos. Me trae el pensamiento, me da el versículo y yo, ay, Señor, perdón, no sé, perdón, lo siento, de verdad que no pensé, no era malo, así que
Pero para eso tenemos al Espíritu Santo, para filtrar nuestros pensamientos, para enseñarnos a discernir qué está bien y qué está mal. Dios tiene un propósito, todos hemos escuchado eso, pero para llegar al propósito que Dios tiene con nosotros, tenemos que filtrar lo que vivimos, lo que hacemos, lo que sentimos a través de la palabra de Él, de su Santo Espíritu. ¿Por qué? Porque si sabemos filtrar esos pensamientos que yo dije, es que si se los pudiera contar, le diría que no era malo. Pero Dios no me tiene para eso. Esa es la cuestión. Que Dios trazó un camino para mí, determinó un llamado para mí. Y si yo me desvío un momento, puedo perder el objetivo, puedo perderme del centro. Y eso se llama rebelión. Si yo decido neciamente seguir mis deseos, va a ser una rebelión contra lo que Dios dijo para mí. Si yo decido, no, Señor, tú lo vas a apoyar, como alguna vez dice, Señor, la unción tuya sobre este plan, sobre este proyecto, Señor, tu gracia está aquí, el Señor. No, señorita, yo no estoy ahí. Pero Dios, ¿por qué no? Si es bueno, es lo mejor que me puede pasar. Te he dicho que no, Paola. Y sabes, es importante, como decía hace rato el pastor, que escuchemos. Para tener una relación con Dios no solo es escuchar, también es hablar. Tú puedes decirle a Dios lo que tú quieras, pero después de que le dices todo lo que tú quieras, recibe su voz, su instrucción, lo que Él quiere hacer contigo, porque tu plan está bien, perfecto, pero es que el plan de Dios es mejor. Y si tú te desvías, si tú no esperas en su tiempo, si tú te adelantas a su tiempo, si tú tomas un camino porque es más angosto, estás revelándote a la naturaleza divina de Dios en ti. Y podrás llegar al sueño que tú querías, pero no al sueño de Dios. Y lo más hermoso es cumplir con el sueño de Dios. Allí es donde tú entiendes quién eres tú. Rebelión. Él habla de rebelión y verdaderamente se rebeló contra Dios. Verdaderamente fue grotesco lo que él hizo. Pero más que lo que él hizo, es como él se está expresando delante del Señor. Él está derramando su corazón ante lo que él ha hecho y de corazón le dice: Dios, de verdad he pecado contra ti. Él reconoce de lo profundo de su corazón que hizo lo malo. Él entiende en este momento, cuando es confrontado, que sí hizo lo malo y que quiere cambiar, que necesita que le quite ese corazón, necesita cambiar su forma de ser, de pensar y sentir. Él quiere un cambio. Y esa es mi segunda manera. La segunda manera de tener un corazón limpio es pidiéndole al que sí lo puede hacer. Amén. Solo Dios puede limpiar el corazón. Solo Dios puede cambiarlo. Solo Dios puede dar la transformación que tú por ti mismo no has podido hacer. ¿Qué has querido cambiar en tu vida y te ha sido imposible? Y es que muchas veces nos enfrascamos en yo no puedo, yo soy así, estas son las costumbres mías, así funciona en mi casa, en fin, cualquier excusa para no hacer el esfuerzo que Dios nos demanda. Yo te pregunto, ¿cómo es tu arrepentimiento ante una situación? Porque, como te decía, él no se dio cuenta y seguro nosotros tampoco nos damos cuenta de muchas cosas que hacemos que tenemos que decirle: Señor, yo estoy pecando. A mí me encanta un versículo que él me dio de Salmos mismo, en las que me dice: ¿quién podrá entender sus propios errores? Señor, líbrame de los que me son ocultos. Entonces yo tengo que venir y ponerme delante de Dios y decirle: Señor, ¿qué está mal en mí? Porque muchas veces no entendemos eso. Y es que hay algo en mí que está estorbando que mis oraciones sean escuchadas, que mis peticiones sean dadas, que yo misma pueda tener esa comunión con Dios.
hace como 3 o 2 semanas tuvimos el tiempo de oración. Estuvimos aquí orando. Y una de las peticiones eran que las barreras espirituales se cayeran. Yo decía, oh Señor, increíble, todo lo estás coordinando. Barreras espirituales. ¿Qué puede producir una barrera entre tú y Dios? La rebeldía, el pecado, el no saber hacer lo que debemos de hacer. ¿Y por qué no lo podemos hacer? Porque no nos estamos conectando con el que sí puede cambiar mi corazón, con el que sí lo puede transformar. Él sabía, conocía tanto a Dios, que sabía que el único que podía, porque él le dice, en el segundo punto dice, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio. Ese crea es la palabra vara. En Génesis 1:1 se usa la misma palabra en la que Dios dice, la palabra dice, y creó Dios los cielos y la tierra. Esa misma palabra de iniciar algo. Él quería que su corazón fuera realmente cambiado, absolutamente. Ya no quería el mismo corazón. Él estaba pidiendo a Dios que quitara, que cambiara ese corazón. Y a veces es lo que nosotros necesitamos. La palabra dice que somos nuevas criaturas en Dios. Somos creados nuevos. Entonces, si somos nuevos, ya todo lo viejo tiene que ser reciclado, echado fuera, trabajar en ello día a día. ¿Por qué estoy pensando como hace 10 años? Vamos a 5, vamos a 3, vamos a 1. Si somos renovados todo el tiempo, nuestra mentalidad tiene que ser transformada todo el tiempo. ¿Por qué sigues pensando en lo mismo? ¿Por qué sigues actuando de la misma forma? ¿Qué falta en tu vida? ¿Sabes qué? Pedirle al que todo lo puede que quite ese corazón y ponga el nuevo, el limpio, el purificado. Esa palabra limpio habla de nada de impureza. Limpio, como esos bebés recién nacidos que vienen, qué cosa más tierna, más linda para comérnoslos. Por ahí hay una princesita igual. Así deberemos tener el corazón todos los días, sensible, totalmente sensibles a la voz de Dios. Tiernos a escuchar, este oído súper sensible, nuestros ojos. Así deberíamos estar. Y lo estamos. Hablamos, pensamos y no me entendáis mal, pero estamos en un país diferente. Veo las nacionalidades diferentes. Ya estamos en un país diferente. Las costumbres, los alimentos, el vivir, el vestir, todo es diferente, ¿no? Yo recuerdo las cosas de mi país y literalmente no se asemejan a ella. Pero a mí me admira que muchos de nosotros aún nos aferremos a yo. Estos días, ayer mismo hablaba con alguien y me dice, es que tú no le das comida de nuestro país a tus hijos. Y le digo, cuando tengo tiempo me preparo algo, pero tampoco, no, aquí lo de aquí, rapidito, una comida de acá, que están muy buenas y que al final ellos son de aquí. Y a mí no me cuesta nada comer como aquí se come. Cosas tan sencillas en las que podríamos vivir ese cambio, esa transformación, adaptarte, porque, perdóname, pero si tú estás aquí es porque tú lo decidiste. Te salió la oportunidad y tú dijiste, me voy para España. Pues si estás en España, vive en España, pero vive de verdad. Disfruta, aprende, empápate de ello. Asimismo, Dios quiere hacer contigo. Eres un creyente, eres un hijo de Dios. Empápate de la palabra. Lee, ora, ven a los tiempos de oración, tiempos de comunión con la iglesia. Sé parte de la iglesia y verás cómo tu corazón día a día va a dar ese renuevo, ese salto. Señor, ¿qué no te gusta de mí? Hace un tiempo, estos meses el Señor estaba diciéndome algo a mí y yo, wow. Y yo, no, es que yo, ya no, ya esto no puede ser porque yo no tengo paciencia para ello.
Ya los míos están crecidos, hablo de niños, yo de mis hijos están crecidos, ya vale con eso, no sé qué. Y le dio el Señor por mandarme niños. Así, ¿para qué hablaste? Y el otro día veía yo a alguien y le decía yo ayer a Stephanie, la abracé, la besé, conversé tan lindo. Y yo decía, pero si es que antes yo me quería comer vivos esos niños. ¿Por qué? Porque eso no está en el corazón de Dios. En el corazón de Dios está el amor, el respeto, la gratitud, la empatía con la gente. Si tú puedes ser de esas personas que, si no te, es que no nos cuesta nada poner nuestro hombro para que alguien llore allí. No nos cuesta nada levantar a alguien si se ha caído. No nos cuesta nada abrir nuestra boca y afirmar a otra persona. ¿Sí o no que eso no cuesta nada? ¿Y por qué no lo hacemos? Eso transforma el corazón. Dios nos usa a aquellos que somos hijos de Dios para llegar a otros. Esa es la forma de cómo otros vendrán a Cristo. La palabra dice que somos cartas abiertas. Y Dios eso es lo que está haciendo día a día con cada uno de nosotros. Pero si tú te resistes, primero eso es pecado. Y segundo, tú terminarás quedándote obsoleto. ¿Han escuchado esa palabra? Obsoleto, algo que ya no... Ahí está, hermano. Gracias por ese diccionario tan bello. Así es, te quedas obsoleto y entonces ya no vas a poder escuchar la voz de Dios. Ya no podrás hacer lo que en un principio te agradaba, porque a ti antes te agradaba venir a la iglesia, antes te agradaba disfrutar de los tiempos de comunión con la iglesia, antes querías hacer todo en la iglesia y todo, y de repente algo fue cambiando en ti, y no para bien. Entonces, tenemos que pedirle al Dios que quita ese corazón de piedra, ponga el corazón de carne, que nos haga sensibles, que nos ayude a deleitarnos en lo que a Él le gusta, mantenernos en esa dirección, gozarnos de lo que Él realmente ha dicho, nos ha dado, ha prometido y vamos a poder estar donde Él quiere que estemos, porque todo lo que Él quiere para nosotros siempre será bueno. Gloria al Señor. En Números 14, 18, en la primera parte dice que Dios no tendrá por inocente al culpable. Y nosotros tenemos que estar atentos a estos versículos, porque estos versículos hacen que nosotros entendamos que donde yo estoy actuando, porque hay veces que yo entiendo que estoy haciendo las cosas mal, a veces estoy juzgando a alguien, a veces estoy señalando a alguien, estoy mintiendo, estoy haciendo cosas indebidas. Y el Señor te lo dice, pero tú pasas de ello. Recuerda, esos versículos tienen que marcarnos a nosotros, hacernos un clic, poner un semáforo en nuestra vida. Dios no tendrá por inocente al culpable. Ay, Señor, ten misericordia de mí. ¿Qué hacen estos versículos? Volverme a Dios y decirme, Señor, yo no quiero. Yo no quiero, Señor, atentar contra tu nombre. Yo no quiero, Señor, dañar a nadie porque sé que si daño a esa persona, tú me vas a pedir cuentas. Y de estas pequeñas maneras vamos a poder ver ese corazón limpio. Dios va a hacerlo porque Él ha prometido. Y dice la palabra que no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. Que lo que Él ha dicho, Él lo hará. Y si nosotros lo recordamos, podemos ir con toda confianza y decirle, Señor, este es mi pecado. Señor, este es la acción que he cometido contra ti, contra mi prójimo, contra mi hermano. Señor, sáname, límpiame. Pero ¿saben qué? Solo una persona con sencillez de corazón, una persona que reconoce que no está bien, puede hacerlo. La humildad es parte de un hijo de Dios. Un hijo de Dios no puede vivir conectado a Dios si no hay humildad en él. El pastor lo estaba diciendo ahora, el Señor tiene de lejos a los soberbios. ¿Qué te tiene a ti lejos de Dios? La soberbia, la altivez, el orgullo. Tranquilo, reconócelo,
reconócelo y dile a Dios que lo haga, que haga el cambio. Señor, es que soy muy orgulloso, muy orgullosa, yo no puedo pedir perdón. Te aseguro que Dios te va a decir, tú no, pero yo sí. Te aseguro que Dios te va a decir, tranquila, tú ve, pide perdón y yo soluciono acá. Si tú eres una persona que te gusta juzgar a los demás, que fue uno de mis pecados, ahí, Señor ya me perdonó, ¿vale? Pero siempre mirando por la rendijita del ojo ahí. Cuando yo llegué a los pies del Señor, venía con ese sentir de, ¿cómo es que lo dice mi madre? Bueno, que la gente, es un dicho en nuestra tierra, pero dice que no todo es bueno, ¿eh? Siempre hay algo malo en la persona. No recuerdo ese dicho, pero la cuestión es que cada que miraba a alguien, no. ¿Por qué no me saludó? ¿Por qué me miró mal? ¿Me miró o no me miró? Si yo estaba parada aquí, seguro está enfadado conmigo. ¿Se orando? No sé yo. Esas son lágrimas de cocodrilo. ¿Sí o no? Eso es una boca de juicio, un pensamiento de juicio contra otro. Estoy juzgando a las personas. Y el Señor trabajó conmigo hasta que quebrantó eso. Me dio Filipenses y creo que Hebreos también, donde me dice, lleva todo pensamiento cautivo a la obediencia de Cristo. Corintios, perdón. Lleva todo pensamiento cautivo a la obediencia de Cristo, Paola. En vez de cada que tenía un pensamiento, todo pensamiento cautivo a la obediencia de Cristo. Qué increíble. Luego Filipenses, todo lo bueno, todo lo recto, todo lo justo, si hay virtud en ello, si algo digno de alabanza, en eso pensar. Entonces, cada que yo pensaba, era el Espíritu Santo. Y yo, todo lo recto, todo lo justo, perdón, Señor, perdón. Me lo enseñó a mí. Me lo enseñó a mí. ¿Quién soy yo? Una hermana más de la iglesia. Si me lo enseñó a mí, ¿cómo no te lo va a enseñar a ti? ¿Cómo no vas a poder tener un corazón limpio si lo hizo con David? Con el rey David, con un hombre que estaba, en toda autoridad, que danzaba para Dios, que exaltaba el nombre de Cristo como nadie, que todo el mundo lo veía y decía, wow, ese hombre que venció gigantes, era un guerrero por excelencia. Si lo hizo con él, que cometió tan alto pecado, no va a poder hacerlo con nosotros. Pero todo depende de que vayamos a la fuente, al autor y consumador de nuestra fe, como dice la palabra. ¿Y sabes qué? En el versículo 13 está nuestra última manera de mantener nuestro corazón. Entonces enseñaré a los transgresores tus caminos y los pecadores se convertirán a ti. Gloria a Dios. ¿Sabes qué? Aquí está hablando del compromiso que él está haciendo con Dios. Dios ha perdonado sus pecados. Dios le ha cambiado el corazón y en ese momento él hace un compromiso con el Señor. Y entonces enseñaré a los transgresores tus caminos. Entonces yo seré testimonio para ellos. Entonces yo anunciaré tu palabra. Entonces yo promulgaré hasta lo último que tú eres Dios, que tú eres perdonador y justo. Y ¿sabes qué? Solo cuando tú lees Salmos entiendes que lo hizo. Solo ver todo lo que escribe en este libro sabemos que él cumplió con su compromiso. Pero aquí se necesita alguien responsable, que reconozca y que luego cumpla. Y eso se llama responsabilidad. Primeramente contigo, para con Dios. Yo tengo con Dios una relación y de mí depende. Eso se llama responsabilidad. Para poder cumplir con un compromiso que yo adquiero, tengo que ser responsable. Y a veces nos falta. Muy rápido prometemos y muy lento o no cumplimos. Para poder cumplir este compromiso de enseñar a los transgresores los caminos del Señor, tenemos que entender que hemos hecho un compromiso y que debemos ser responsables en cumplirlo. Y volvemos al punto del corazón limpio. Tus acciones hablan de que realmente tienes el corazón limpio.
tus pensamientos. Y mira, gloria a Dios que nadie nos lee los pensamientos. Gloria a Dios que ahora mismo el Señor, solo Él sabe lo que estés pensando en este momento. Gracias, Señor. ¿Verdad? Porque esto es entre tú y Dios. Y si Él es el que está escuchando tu pensamiento en este momento, entonces tú ahora mismo ya te arreglas con Él de lo que le estás diciendo, lo que estás hablando entre ti o no, ¿verdad? Es importante recordar que todo se basa en la profundidad, en el sentir profundo de lo que yo quiero con Dios. Yo voy a ir tan profundo con Dios como yo quiera, yo permita. Mi corazón va a ser tan limpio como yo permita que ese cambio sea realizado en mi vida. Yo podré anunciar la palabra con gozo, con júbilo, porque yo he determinado vivir bajo la voluntad de Dios, gozarme en su palabra. Hay un versículo, quiero terminar con este versículo, el 7, dice, purifícame con hisopo y seré limpio, lávame y seré más blanco que la nieve. Nos podemos poner de pie. Vamos, iglesia. ¿Cómo está tu corazón? ¿Cómo están tus pensamientos? ¿Tus pasos hacia dónde te dirigen? ¿Qué te impide rendirte a la voluntad de Dios? Y si ya has reconocido tu pecado, has entendido que estás pecando contra Dios, ya sea pensando, de acción, tal vez de palabra, estás enfadado con alguien, alguien te hizo daño y ha amargado tu corazón. En tu casa, en vez de haber paz, es como que el mundo se ha puesto contra ti. Tú quieres tener limpio el corazón, pero dices, es que es imposible. Por más que yo quiero perdonar, no lo puedo hacer porque atentan contra mí. O el caso es que ya estás cansada de pedir perdón a Dios, de pedir perdón a los demás, de agachar la cabeza y permitir la ofensa y una y otra vez. Déjame decirte que el control lo tiene Dios. Déjame recordarte que el control lo tiene Dios y que nada en tu vida que esté sucediendo está ciego de la vista de Dios. Ayer leía una escritura de Spurgeon donde decía, solo los que conocen a los hijos de Dios, los que conocen a Dios, saben que sus ojos están puestos en nosotros. Entonces, Dios sabe lo que va a permitir o no va a permitir en tu vida. Te pido por favor que cierres los ojos para que no te distraigas. Este momento eres tú y Dios. Como os decía, Dios permite lo que Él sabe que va a permitir porque te va a pulir, porque te va a enseñar que sí es posible si le crees, que Él está permitiéndolo porque es importante para que tú lo vivas. Es importante porque algo va a nacer de esa situación. Y Él te dice que no te preocupes, Él te ayuda, Él te sostiene con la diestra de su justicia. Él tiene el control. Nunca olvides que Dios tiene el control. Y por muy dura que sea la situación, por muy difícil, aunque no haya puerta por donde cruzar, Él la va a abrir. Él tiene las llaves y Él va a abrir las puertas. No tengas temor. Permite que el poder del Espíritu entre en tu vida y te dé las fuerzas, te dé la fortaleza para confiar, para esperar, para creerle a Dios. Así que por un momento más, habla con el Señor. Habla con Él y pídele que te llene de esa paz que necesitas un corazón limpio para disfrutar de esa salvación, del gozo de esa salvación que Él te ha dado. Por un momento más, pídele que Él resuelva. Deja en las manos de Dios lo que es de Dios. Amén.
hazme otra vez. Ayúdame a serte fiel. Cámbiame y hazme otra vez. Hazme otra vez, Señor, y ayúdame a hacerte fiel. Quiero vivir por vos, vivir por vos. Oh Dios, quiero vivir por vos.